están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y comenzamos y arrancamos esta segunda semana de junio, oficialmente lunes 13. Qué bueno que no fue martes, ¿ah? Lunes 13 de junio, aquí y con los expertos dándote las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Y bueno, estamos con nuestra revista ya pública desde junio, julio, bimestral, con temas desde perspectiva de género muy interesantes, y además un cuadro de créditos con los más relevantes en tasa fija y tasa variable, y el panorama de las industrias que atiende en concreto: la construcción, la infraestructura, la vivienda, real estate y turismo. Por supuesto, con algunos consejos y recomendaciones para el tema de tus finanzas personales y de autos también. Bueno, también comenzamos desde noviembre para, más bien, diciembre del año pasado, para iniciar con el pie derecho con Spotify. Estos capítulos que en 5 minutos te dan la mejor orientación sobre los temas. Cada lunes cambiamos. Y ahorita estamos hablando de propiedad fraccional, una manera segura de invertir en bienes inmuebles. Y dicho por el experto de Banco Inmobiliario Mexicano. 5 minutos y te enteras. Así también estamos en Twitter Space. Abre el micrófono, participa con nosotros lunes y jueves 5 de la tarde con diferentes temas que a ti también te llegan. Por ejemplo, escucharon de cómo se mejora la casa, ¿no? Esto fue algo que se puso de moda, tuvo su boom en la pandemia, porque muchos comenzaron a remodelar, a construir lo que les faltaba, a dedicarse un poco más a la casa. Pero ¿cómo le están haciendo ahorita con la inflación, con el encarecimiento de los commodities tan básicos como son el cemento, el acero? Bueno, pues, ¿qué les digo? ¡Qué barbaridad! Pues opinen cómo les está yendo con este tema. Y así comenzamos con el próximo evento, Diálogos en Concreto con las FinTech, donde se enterarán de cómo se está diversificando el sector inmobiliario para vender, para rentar, para entregar hipotecas digitales, etcétera. Nos vemos allí con los invitados próximo lunes 27 de junio de 9 a 12 y les daremos una prueba, ¿no? Algunos minutos en diferentes momentos por redes sociales para que tú te enteres de cómo está ahora la diversificación del mercado inmobiliario. Y así comenzamos el día de hoy, a quien me da mucho gusto recibir, y ahorita lo presento con bombo y platillo, ¿verdad? A nuestro presidente de AMDETUR. Mientras tanto, Lupita Romero nos platica de la agenda de esta semana. ¿Cómo pinta la agenda, Lupita? Hola, ¿qué tal, Mariel? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. La agenda pinta bien y vamos a empezar precisamente con información que le beneficia al gobierno federal, pues precisamente comenzamos una semana con buenas noticias para ellos, y es que el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer sus cifras muy positivas de enero a mayo, en donde se recaudaron 1.747.554 millones de pesos, lo que representó un aumento de 101.2% en el cumplimiento de todos los que estamos pagando impuestos, de las declaraciones anuales del ISR y de toda la recuperación que se ha hecho de los pasivos que se tienen con el SAT. Entonces, muy buenas noticias para ellos. Precisamente la captación de impuestos se incrementó un 3.3% real en comparación con el mismo periodo del 2021, destacando precisamente el ingreso del ISR, del impuesto sobre la renta, que tuvo un incremento de 15.8% real con relación al mismo periodo, los primeros 5 meses del año pasado, de 2021. Entonces, bueno, buenas noticias para ellos. Quizá en donde a lo mejor todavía están muy malos en resultados es en el famoso IEPS, en el impuesto especial sobre productos y servicios, que en los primeros 5 meses del año descendió la recaudación de este impuesto 54.3% real. O sea, no recaudaron, dejaron de recaudar 94.507 millones de pesos. Entonces yo creo que aquí va a haber algunos jalones de oreja, o por lo menos tienen que revisar
revisar qué está pasando con el IEPS porque no está dando resultados. En la agenda Exactamente. de la semana tenemos precisamente hoy, en el transcurso de la mañana, se debió de haber presentado ya o lanzado el ATF, que es una nueva estrategia de BBVA México dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya veremos más adelante de qué se trató, de qué se trata. Seguramente habrá buenas noticias para los que quieren invertir en la banca de parte de banco español. Y como ya anunciabas, tenemos esta semana muchas cosas en el tintero en cuanto a desarrollos inmobiliarios y precisamente, y seguro hoy hablarás de eso porque estás muy actualizada, Mariel, pero sí tenemos para mañana y pasado un evento muy importante de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, AMDETUR, que nos van a hablar precisamente de propiedades vacacionales. Lo dejo ahí, ustedes hablarán más adelante de esto. Y finalmente, el jueves, la publicación de los datos de transporte urbano de pasajeros correspondiente a abril. Cómo nos movemos y sobre todo ahora, la semana pasada, después del anuncio del aumento de $1 en el transporte concesionado de la Ciudad de México. Ya veremos qué pasa. Esto es lo que tenemos para esta semana. Mariel, muchas gracias. Gracias, Lupita. Pues $1 que no les fue suficiente porque siguen presionando para subirlo a 3. Y, por supuesto, nuestros invitados, ¿verdad? Están aquí. Me da mucho gusto presentar a Gerardo Rioseco, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, AMDETUR. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, María y Lupita, me da mucho gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Buenos días. Buenos días. Y bueno, Gerardo, ya se retoman los eventos presenciales, ¿no? Ahora tienen ustedes ¿qué es? ¿Qué es lo que inauguran mañana? Mañana tenemos nuestra convención anual de AMDETUR y casualmente cuando tomamos la decisión hace unos meses, pues no sabíamos si hacerlo presencial o hacerlo virtual y entonces acabamos con un modelo mixto en donde tenemos un evento de pocas personas presencial, seremos alrededor de 70 personas, seguido de una serie de conferencias virtuales. El mismo martes, como toda la mañana del miércoles, que además coincide con el 35 aniversario de la fundación de la asociación de AMDETUR. Por lo tanto, pues es tanto una convención anual como un festejo de estos 35 años. 37 años. Oye, se dice fácil, ¿verdad? ¿Cuántos años? Todo lo que han tenido que pasar. Y bueno, hablando de la trayectoria, antes de que nos platiques un poquito del programa, ¿no? De lo que se va a ver ya mañana, modalidad presencial, y entiendo que el miércoles por Zoom. Pero bueno, cuéntanos cómo están viviendo esta reactivación. El turismo está reportando muy buenos datos, ¿no? Un repunte incluso de visitas de extranjeros, ¿no? Dieron a conocer hoy, etcétera. ¿Cómo están viviendo ustedes la reactivación, por favor, Gerardo? Pues mira, definitivamente sí ha sido un regreso inclusive mejor del que anticipábamos hace un año o año y medio, particularmente en los destinos tradicionales de sol y playa y en algunos otros destinos de turismo más de descanso y de leisure, como le decimos, que el turismo dedicado a la parte de negocios, en donde se han visto mejoras y el panorama empieza a verse mucho mejor, pero sí fue un poquito menos rápido, ¿no? Y ha sido, yo diría, una característica muy importante de las empresas que formamos parte, perdón, de AMDETUR, de los desarrolladores turísticos, particularmente en las modalidades de tiempo compartido, membresías vacacionales, club vacacional, club de viajes, etcétera, en las muy diversas modalidades, porque pues, este vínculo con los clientes pues, nos permite tener un regreso mucho más rápido de la actividad después de, tristemente, desastres naturales como huracanes o lo que sea, o
o alguna época de vacas flacas económicas, o ni hablar con un caso tan extremo como nos ha pasado como la pandemia. Entonces, yo diría que es una de las características de nuestro negocio y de la relación con nuestros clientes. Ajá. ¿Y tú coincides en cómo está repuntando la visita de extranjeros, la inversión, su presencia ya tan solo, básicamente de extranjeros? Porque también explícanos un poquito lo que tenemos claro que ha sucedido en todos estos años de pandemia, donde el turismo nacional es el que ha, pues, mantenido a la industria, básicamente. Sin duda el turismo nacional, pero no nomás durante la pandemia, siempre ha sido el pilar de nuestra industria. Ujú. Ciertamente México, en el negocio de las membresías vacacionales, pues somos por mucho el número 2 en el mundo, solamente después de Estados Unidos, en venta de membresías, con una participación muy importante del mercado norteamericano en esa venta de membresías. Pero en general el sector turístico, pues Ujú. sin duda, 8 de cada 10 viajes que se realizan en México los hacen los mexicanos, ¿no? Eso sigue así. ¿Qué nos ha sucedido, particularmente de la pandemia para acá? Efectivamente, pues este incremento importante en el número de turistas internacionales a México, pues también tiene que ver con efectos, particularmente del mercado norteamericano, Estados Unidos y Canadá, en donde pues evidentemente fue mucho más fácil, más seguro y más lógico viajar a México que ir a otros destinos más lejanos, ¿no? Entonces eso nos ha favorecido, pero siempre hemos tenido, yo creo, la inteligencia y la oportunidad para aprovechar estas oportunidades, y no hablo nada más de los desarrolladores, sino en general México como país, como nos caracteriza la hospitalidad, nos caracteriza el clima fantástico que tenemos, la diversidad de destinos, y también nos ha ayudado a consolidar otros que venían jalando bien, llamémosle así, y de repente empezó a tener una demanda adicional. Es Sí. cierto también que en muchos otros destinos, pues también hubo desconcentración de las grandes poblaciones de las ciudades, eh, en pueblos mágicos alrededor de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, algunos otros destinos que pues recibieron mucha gente que pues, se fue a chambear ahí y a combinar esa vida medio de descanso y medio de trabajo, y inclusive algunos municipios pues, tuvieron presiones importantes de infraestructura porque se vino mucha gente a radicar ahí, ¿no? Pero bueno, esto finalmente favorece el desarrollo. Ujú. Oye, y platícanos. Ahorita, ¿qué es lo que proponen en el programa? ¿Qué temas son los centrales que van ustedes ahí a discutir, a abordar? Pues bueno, desde luego Ahí está el tenemos programa para que te sí, vayas sí, guiando. sí, gracias. Tenemos una relación estrecha con asociaciones de otros países que tienen mucho que ver con nuestro mercado. Tenemos la visita de Michael Brown, le decimos eh, presidente en México, los americanos le llaman chairman a la posición de presidente del consejo, ¿no? También tendremos la participación del José Carlos Azcárraga como parte del Consejo de la Comunicación, y desde luego del organismo cúpula Braulio Arzuaga, CENET, el presidente del CENET, para que nos den un poquito el panorama en general de cómo vemos, ¿no? El día siguiente tenemos pláticas muy interesantes con Javier Barrera en cuanto a tendencias de mercado. Tendremos un panel muy interesante, como dice ahí, en temas de sustentabilidad que sin duda, pues hoy día es algo que no podemos disasociar del desarrollo, es fundamental y el mercado lo pide enormemente. Otro tema que tiene que ver con diversidad e inclusión, que ya es un tema que afortunadamente llegó para quedarse y tenemos que estarlo, pues, digamos, fortaleciendo y cada vez más. Eh, temas de la nueva economía, ¿no? Sin duda que tiene que ver con cómo crear nuevos canales de generación y bueno, la parte de inversiones que siempre va, y toda la parte de financiamiento que siempre va ligada a todo el tema de desarrollo. Entonces, me parece que es una
programa muy completo, muy bien pensado para servir y seguirle dando valor a nuestros asociados, que finalmente es la razón de ser del doctor. Gerardo, a mí me gustaría, más allá del programa de fondo, conocer de ti. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen en este momento en donde nos estamos reactivando, pero ya estamos teniendo la quinta ola del COVID, por ejemplo? A ver, sin duda, la quinta ola del COVID, en donde después de 2 años, pues de alguna manera hemos aprendido mucho de esta enfermedad y de cómo convivir con ella, cómo prevenirla, cómo cuidarnos, cómo no contagiar. Sin embargo, me parece que no podemos hacernos, digamos, de la vista gorda y tendremos que entrarle y atenderlo y cuidarnos y seguir siendo responsables en ese sentido. En algunos casos hemos visto de repente que nos relajamos un poquito con los cuidados y tal, y pues vienen estos repuntes. Yo creo que lo tenemos que seguir tomando con responsabilidad, y sí, claro que preocupa, y preocupa hacia los colaboradores de las empresas, hacia los clientes que nos visitan, hacia la comunidad en donde nos desarrollamos. O sea, es un tema de responsabilidad 360, ¿no? Seguiremos muy atentos a las instrucciones y cuidados que nos pidan nuestras autoridades y respetando esas normativas y esas indicaciones que recibimos. Sí, pero bueno, es que ahí está la primer contradicción, ¿no? En ciudades como la de México, pues ya se liberó del uso del cubrebocas. Entonces, ¿no? Ya se tienen mucho menos cuidados en ese sentido, y en cambio está repuntando. Entonces yo creo, salvo tu mejor opinión, que esto más bien es un tema personal, en donde debemos de guiarnos por lo que estamos informándonos, de tener esos cuidados. Y sobre todo, pues es el tema turístico, ¿no? Es de servicio, es hacia los demás, estás expuesto y expones también a los demás. Entonces, por ahí es como más el tema personal. Eso preocupa. ¿Qué otros temas también preocupan? Desde luego, siempre mencionabas al principio del programa el alto costo de la construcción, o sea, los insumos y en general el costo de la construcción, pues es un elemento muy importante también para nosotros. Esto es un tema que pues, tenemos que entrarle. La recuperación de las tarifas, pues tienen que ir, o sea, desde luego, no, tristemente no van a la par del incremento en los costos de construcción, pero eventualmente con el tiempo tenemos que lograr pues, estabilizar esto, porque no, sí ha sido un incremento brutal lo que hemos tenido en los últimos meses, y a nivel mundial, no nada más en México, ¿no? Desde luego, infraestructura en los destinos turísticos. Seguimos trabajando a través de diferentes organismos en diferentes municipios, en diferentes estados, en combinación con las autoridades, repito, municipales, estatales, organismos privados, consejo coordinador, o, en fin, diferentes organismos, desde luego el CENET, en donde estamos tratando de ser elementos que coadyuven a este desarrollo regional, este desarrollo municipal, para que la infraestructura también siga a la par de los servicios. Yo creo que todos tenemos un reto, todos me hablan de la industria turística, de poder elevar el ingreso o la derrama per cápita o por turista que nos visita, porque tenemos muy buenos números en número de visitantes, pero no lo son tantos cuando lo pasamos a derrama, y tiene que ver con esto, con un poquito con la infraestructura y la diversidad de servicios que ofrezcamos, y esto es un tema en la que seguimos y seguiremos trabajando, porque eso sabe, tenemos un buen trecho que mejorar. Desde luego, los temas de seguridad, que siempre es un nicho, y no nada más en México, tristemente, pero pues es algo en lo que también tenemos que seguir trabajando, y de la mano con las autoridades, obviamente, y tratar de colaborar en lo que a nosotros nos toca, difundir muchos mensajes en ese sentido, porque no nada más estamos hablando de la seguridad en las calles, hay muchos otros aspectos en los que tenemos que trabajar, en temas de salud, que ya tocamos con la pandemia, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y en seguir mejorando el nivel de ingreso de la gente que a esto nos dedicamos, en todos los niveles y en todos los puntos en donde el turismo es una actividad preponderante. Exactamente. Oye, ¿y qué crees que siga siendo el gran o los grandes atractivos
para que lleguen a México tanto inversionistas, ¿no? Que edifican desarrollos interesantes, como, por supuesto, los turistas. ¿Cuáles siguen siendo los atractivos que hay que explotar, Gerardo? ¿No? Mira, Hay que hacerlos valer. ojalá tuviéramos la fórmula mágica así tan clara, pero hay unos que sí son muy obvios, ¿no? Ya mencionamos lo que nos preocupa y su lado opuesto es, cuando eso lo tenemos, pues automáticamente nos volvemos más atractivos. Pero sin duda tiene que ver, hay otros elementos que tenemos que seguir trabajando en la capacitación de nuestra gente para que cada vez seamos más profesionales en la prestación del servicio. Y esto, desde luego, va repercutiendo. No cabe duda que México es reconocido por su gran nivel de servicio. También tenemos que ir diversificando nuestra oferta. Hace rato mencionaba pueblos mágicos, pero hay una cantidad enorme de turismo, digamos, que podemos seguir ofreciendo a nivel nacional e internacional, con una bola de experiencias y de diversidad de actividades y tal, que tenemos que ir incorporando para seguir apalancando, claro, en la fortaleza enorme que tenemos en sol y playa, pero acompañados de actividades, acompañados de otros destinos, desde luego de gastronomía, de cultura prehispánica, en fin, tenemos mucho que ofrecer y cada vez lo estamos sabiendo hacer mejor. Yo creo que vamos a seguir capitalizando sobre eso. En cuanto a la conectividad, yo creo que es muy importante que tengamos conectividad y que podamos empezar a tener, no necesariamente tener que pasar por la Ciudad de México para venir de visita de otros países. Esto ha ido mejorando mucho también y habrá otros aeropuertos, no nada más el de Cancún, sino habrá otros aeropuertos que empezarán a tomar pues también mucho más importancia para poder ser destino y origen de desarrollo turístico regional. La conectividad sin duda es un tema, la conectividad carretera. Mientras mejores carreteras tengamos, también esto favorece el desarrollo regional turístico. Y desde luego, pues, consolidar algunos destinos que van bien y que yo creo que tendremos que seguir trabajando para que se consoliden de manera, pues, hacia mercados internacionales que están buscando este tipo de experiencias. Y Gerardo, ¿tú ves que ya esos atractivos son suficientes en el contexto de reactivación para que se recuperen los números prepandemia? Pues mira, nunca es suficiente. Yo creo que esa es una de las características tanto del cliente, el turista que está buscando, entonces siempre quiere algo más, pero sobre todo y nos distingue a nosotros como mexicanos, como turisteros, como empresarios, como colaboradores, o sea, siempre tenemos ese ADN que nos invita a buscar más. Entonces, suficiente yo no usaría la palabra. Creo que vamos muy bien. La respuesta que tuvimos a una pandemia como la que nos llegó un poco de sorpresa, porque nadie está preparado para algo así y no teníamos ni idea qué es lo que iba a pasar. Entonces, fuimos sacándolo sobre la marcha, la información, yo creo que tuvimos mucha ayuda entre los mismos miembros del sector, mucha información cruzada, en fin, creo que hicimos un magnífico papel. También tuvimos, digamos, bastante disciplina en seguir las instrucciones de nuestras autoridades y el resultado, pues ahí va, vamos en buen camino, particularmente en los destinos más consolidados de sol y playa, estamos ya en cifras mejores inclusive que prepandemia, entonces nos falta mucho, o sea, afortunadamente tenemos mucho que seguir mejorando, es una industria que se va a seguir consolidando, genera una enorme cantidad de empleo, genera, en el caso de los asociados de Amdetur, negocio repetitivo razonablemente cierto hacia el futuro porque prevendemos nuestros servicios y esto genera una fidelidad, pues la verdad es que envidiable con nuestros clientes y eso es lo que seguimos trabajando y seguimos honrando, ¿no? Entonces, yo creo que seguiremos viendo, afortunadamente, en los próximos meses y años, crecimiento en este sector.
Ujú. Y bueno, pues ahora sí que ya comienzas. Yo te preguntaba si ya habían alcanzado los números prepandemia. Me dices que en los destinos de sol y playa ya hasta se superaron, ¿no? Los de 2019 serían. La pandemia comenzó en Correcto. 2020. Entonces, habrá que consolidar otros destinos que no son sol y playa, ¿no? Y que son para otro tipo de turistas, ¿no? Finalmente. Eso falta en este contexto, es retador, ¿no? Hay que dar confianza Si a me la gente. permites un comentario ahí, más que para otro tipo de turistas, es otra versión de del mismo turista. O sea, todos somos turistas de diferentes cosas. Yo no nada más voy a la playa, a lo mejor también quiero un viaje de aventura, quiero un viaje de familia, quiero un viaje de pareja, quiero un viaje de amigos. O sea, yo creo que ese es el gran reto y la gran oportunidad que podamos ofrecerle, inclusive a los mismos visitantes que ya nos favorecen, pues diferentes opciones de calidad, seguras, interesantes, y que esto pues genere más visitas de la gente que ya viene, independientemente que sigamos captando nuevos clientes. ¿Nuevos turistas? ¿Quisiste Y decir? nuevos turistas, desde luego, pero de los que ya vienen y que ya están aquí, pues que tengan más diversidad, o sea, que no nada No, más eso me queda piensen claro, en me el queda tema, claro. ¿no? Ese es un poquito a lo que me referí. Sí, y yo sigo insistiendo un poco para darnos la idea. Esos destinos y otras opciones de turismo que son a las que tú te refieres, todavía faltan. Todavía falta que se hagan más atractivas, que se vuelvan a reactivar. El turismo tradicional y los destinos tradicionales ya están, ¿no? Por lo que entiendo. Correcto. Ok, bueno, ahora pues van a encontrar mucha capacitación, mucha orientación. ¿A quiénes va dirigida la convención? Fundamentalmente a los asociados de Amdetur, a las Mm, empresas que forman parte de Amdetur, directamente en Amdetur o a través de las asociaciones locales que las hay en diferentes destinos turísticos y que son parte importantísima del quehacer de Amdetur. Con esta cadena tenemos más de 600 asociados, pero también tenemos otros actores de la industria que son parte integral y fundamental, servicios, proveedores, temas financieros, etcétera, y servicios me refiero a muchos, muy diversa índole, ¿no? ujú, Servicios legales, servicios contables, fiscales, ujú, servicios comerciales, servicios tecnológicos, servicios de ujú, seguridad, de ciberseguridad, en fin. Y todos estos aliados o ujú, estratégicos de nuestra industria, pues también queremos que participen, están invitados, están participando, ujú. porque de ellos también depende mucho el crecimiento que tengamos y esta alianza que tenemos que hacer en todas las industrias pues, para seguir creciendo. Particularmente eh, Ujú. temas de tecnología, por ejemplo, en donde hoy no hay industria que no tenga que estar volteando hacia la tecnología, estar buscando esta mejora continua. Así es de que, desde luego que la convención va dirigida a un sector bastante amplio. Exacto. Oye, y bueno, ¿en qué momento, ya para concluir, Gerardo, en qué momento ubicas pues la situación de los socios, de los destinos, de la industria? ¿Cómo podrías calificar o explicarnos en qué momento se encuentra? Yo diría que estamos en un momento de un mucho mejor entendimiento entre el servicio que ofrecemos, el producto que ofrecemos y la demanda de servicios que los clientes tienen. Nuestros productos en general y todas las empresas, cada quien con sus fortalezas, desde luego, pero están muy orientadas a ese mercado. Estamos en crecimientos anuales de doble dígito. Tenemos, sin duda, todavía una eh, parte pequeña del mercado que pudiéramos estar alcanzando, de nuestro mercado potencial. Así es de que creo que vamos a seguir creciendo. Repito, como decía hace rato, la incorporación de la tecnología también nos permite ser mucho más eficientes en llegar a estos clientes, en atenderlos individualmente, en ofrecer mejores experiencias, en conocer mejor a nuestro cliente y ser mucho más eh, pues, profesional en esa atención al cliente. Yo creo que vamos en un camino positivo, ascendente, y que nos Ujú. va a seguir trayendo buenas noticias en el futuro
inmediato. Ojalá, ojalá todos deseamos eso, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente, para todos los que quieran participar, sobre todo si son los socios, pues ya están enterados. Comienzan mañana, ¿no? Alrededor de las 11:30 de la mañana en la Hacienda de los Morales. Y después, todas las sesiones las pueden seguir por internet, Correcto, ¿correcto? es correcto. ¿Sí? Si alguien busca información, que se vaya a la página de ustedes. Sí, correcto, amdetour.org, y con mucho gusto, ahí está toda la información. El costo de la conexión a la convención es muy bajo, y yo creo que tiene un contenido muy alto, y será tiempo muy bien invertido para entender mejor una industria en donde México es el número 2 del mundo. Pocas industrias tenemos esta solidez y liderazgo a nivel mundial, así es de que algo estaremos haciendo bien y espero que sigamos haciendo bien. En la industria turística en general, México es el número 2. No, en la industria de las propiedades vacacionales. De las propiedades vacacionales, sí, Sí, exactamente. es un mercado que vende del orden de 20,000 millones de dólares al año. Eh, el número 1 es Estados Unidos con 9,000 millones, y México ya andamos cerca de los 6,000 millones. Entonces, el liderazgo que tiene México a nivel mundial en esta industria, pues es el equivalente a sumar del 3 para abajo a todos los demás competidores. Es muy Exacto, fuerte nuestro liderazgo, y afortunadamente vamos muy bien. exacto. Y bueno, y con las propiedades fraccionarias, ¿no? Esta modalidad, se facilita más, ¿no? El interés y la inversión de aquellos que quieren tener una propiedad y disfrutarla una o varias veces al año, ¿cierto? Sin duda, la propiedad fraccional es una de las modalidades en el mundo de las propiedades vacacionales. Hay algunas diferencias jurídicas entre los diferentes modelos, pero finalmente lo verdaderamente importante es yo acceder a un inmueble para disfrutar de una experiencia, eh, y tener servicios profesionales de mantenimiento, de entretenimiento, de hospedaje en general, con gente profesional que se dedica a eso, y que yo tenga el beneficio de pagar exclusivamente lo que uso. Claro. Concepto general, pues es una industria muy disruptiva, que empezamos a hacer esto hace 35 años como asociación, un poquito antes de que existiera un Tour, y pues este famoso shared economy o economía compartida, pues le echamos a andar hace mucho tiempo, que hoy es el modelo que afortunadamente muchas otras industrias y servicios han seguido, así es de que pues, queremos seguir siendo vanguardistas en los Claro. modelos que traigamos para nuestros clientes. Claro, y para los clientes es muy importante, pues, consultar su página y conocer de ustedes, ¿no? Justamente para tener esa certidumbre de que las empresas con las que tratan, ¿no? Tienen este apellido y por lo tanto les dan esa certeza en sus operaciones, en sus compras, en sus vacaciones. Así que por ello es la importancia de Amdetur, para que ustedes puedan, incluso como clientes, referirse a la asociación, consultar de aquella empresa que les está ofreciendo la venta, etcétera, puedan consultar y tener esa certidumbre. Es muy importante hoy en día, ¿no? Donde incluso contratas por internet y no investigas más de la empresa, y es muy fácilmente caer en un fraude o con empresas fantasma. Entonces, qué mejor consultar a la asociación y tener esa certidumbre. Hoy por hoy, la verdad, creo que por ahí hay que comenzar. De Gerardo, acuerdo. muchísimas gracias, ¿eh? Al Muchísimas gracias contrario, por tu plática, por tu disposición, mucho éxito, que seguramente lo tendrán. Mucho éxito. Mañana ya nos platicarán cómo les fue, como se dice en la feria, cómo les fue en la convención. Platicamos después de su convención, si nos hacen favor que nos cuenten qué resultados vieron, qué respuesta vieron, a partir de las pláticas, de la capacitación, de los temas que están abordando. Vamos hablando en unas semanas, ¿te parece? me parece muy bien, estoy a tus órdenes, te agradezco mucho este espacio. Un saludo al auditorio y a todo el equipo de En Concreto.
Igualmente, muchísimas gracias a Gerardo Rioseco, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos. Y explotaremos próximamente el tema para que él les explique de la A a la Z de la propiedad fraccional. Conozcan ustedes bien cómo pueden ser propietarios y disfrutar de esto siendo una empresa seria, establecida y con el apellido Amdetur. Así que platicamos próximamente, ya te puse un tema y lo hablamos en unas semanas, Gerardo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, mucho éxito, que estés muy bien, que les vaya muy bien en la convención que inicia mañana. Y bueno, pues aquí nos vamos a otro tema. Muchísimas gracias, muy buen día a todo el equipo de Amdetur, ya nos van a platicar próximamente. Hugo Loya, ¿qué noticias nos tienes? Hola Mariel, pues bueno, hay noticias importantes en esta semana por parte del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero pues todo gira porque la inflación no ha cedido, sigue incrementándose de manera importante los precios a nivel internacional y desde luego a los estadounidenses les está golpeando muy fuerte en los bolsillos. El caso de los energéticos es uno de los más preocupantes, ya que pues está afectando de manera relevante, sobre todo en algunas zonas en Estados Unidos, donde el precio de los combustibles está llegando a niveles pues no vistos quizá en décadas, y pues eso también está afectando también la perspectiva de lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos. Esta semana el consenso de los analistas en ese país espera un incremento de medio punto porcentual en las tasas de referencia, en la tasa de referencia de la Reserva Federal, que hay que recordar que, pues bueno, la Reserva Federal para mantener durante la pandemia este empuje, esta ayuda a la economía, pues prácticamente se mantuvo en tasas cero, tasas de más bien sin tasa de interés en ese momento, y ahora poco a poco por las presiones básicamente de la inflación ha tenido que irlas incrementando de manera más rápida. Este consenso de analistas ya espera que, a pesar de que en esta semana pueda ser de medio punto porcentual, no descartan que en los próximos incrementos, porque la inflación no se ve que pueda disminuirse, que esta burbuja inflacionaria pueda romperse, las tasas puedan incrementarse hasta en 75 puntos base, es decir, 70.75% en las próximas juntas de la Reserva Federal. ¿Esto a qué nos lleva, Mariel? Pues bueno, a que esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos sin duda va a jalar la decisión de política monetaria aquí en México, donde vemos que también la inflación no cede. En mayo, Estados Unidos tuvo su inflación más alta quizá en 41 años, según los expertos, que rebasó el 8% y no descartan que pueda llegar a 9% en los próximos meses. Así es que si lo vemos en un comparativo países, pues bueno, la preocupación justamente por el escenario económico, pues está muy atento en Estados Unidos, y aquí pareciera que la preocupación más bien ya está en la carrera presidencial hacia el 2024, y pues no vemos que el resto de los actores en materia, sobre todo en materia económica, pues se metan de lleno a todo este tema, que no nada más es la inflación, hay muchos temas ahí alrededor. Es la inflación, la falta de inversión, tanto pública como privada, y desde luego, pues la recuperación de la economía que pues no se ha dado aquí en México. Así es que en paralelo vemos pues políticas que sí pueden darse en los bancos centrales, pero más allá de estas políticas, Mariel, aquí la pregunta es, ¿qué más se puede hacer en materia económica? Y pues en México no estar ya pues peleándose la carrera presidencial, que apenas estamos en 2022. Todavía falta un tiempo, desde luego la carrera política pues cada vez se siente más intensa, ya en estos días Morena ya pues puso ahí a competir en el aplausómetro a sus candidatos, así es que pues bueno, pareciera que la preocupación aquí en México está más centrado en el tema político que en el tema económico, que sigue afectando el bolsillo de todos los mexicanos, Mariel. Esperemos que también la decisión del Banco de México sea la correcta y veamos en los próximos días qué es lo que también hará aquí el Banco Central Mexicano. Por lo pronto, el escenario pues es preocupante por el tema de la inflación a nivel internacional, y desde luego la inflación es el impuesto más alto que pagan las clases que menos tienen, que menos recursos tienen, Mariel. Así las cosas Pues, en el escenario.
Muy bien, le daremos seguimiento a ver qué pasa aquí con los temas económicos que nos dan para comer, para vivir, para trabajar, ¿verdad? Y lo demás es mera especulación. Lo que no se puede hacer es depender justamente de la especulación y de la política cuando necesitamos trabajar y comer. Muy bien. Seguimos el caso. Muchísimas gracias, Hugo. Ya con esta nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo y nos vemos mañana. Aquí continuamos en concreto con Jesús Domínguez, director operativo y financiero de Innova, con un proyecto inmobiliario realmente muy innovador e interesante, la Santa Vid allá en San Miguel de Allende. Así que no te lo pierdas, conoce también estos proyectos que llaman mucho la atención y por supuesto te platicaremos más adelante de un primer recorrido en Mítica acá en Ciudad de México. Gracias al equipo, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana y gracias a los que estuvieron hoy con nosotros, el presidente del Consejo justamente directivo de Ambetur. Mañana nos vemos, pásala bien.